Libro de Santiago. El nombre de Santiago no es el nombre original que él tenía. Si nos vamos unos poquitos años para atrás, veremos que Santiago empieza en un nombre griego llamado Iacobos, que se traduce al hebreo como Jacob, y que queda en español como Jacobo, aunque finalmente pasó a llamarse Santiago. En la Biblia encontramos muchos Jacobos. Te nombro tres. Primero, hijo de Zebedeo. Segundo, hijo de Alfeo. Y tercero, el cual vamos a estudiar, hermano de Jesús. Jacobo fue líder en la iglesia de Jerusalén durante 20 años. 20 años donde soportaron hambruna, pobreza y persecución. Jacobo fue conocido como un pacificador que dirigió con gran sabiduría a la iglesia de Jerusalén, pero que finalmente fue asesinado. En este libro tenemos el legado, sabiduría y enseñanza de Jacobo condensado en una carta que iba hacia cada una de las iglesias de seguidores de Jesús, con enseñanzas basadas en el Sermón del Monte, que podemos leer en Mateo del 5 al 7, y también en Proverbios del 1 al 9, ya que Jacobo creció junto a Jesús y con el libro de Proverbios debajo del brazo. Si sumamos todo ello, tenemos este fantástico libro lleno de discursos, frases y metáforas breves que nos introducen en asuntos concretos y nos retan en la forma como debemos vivir. Capítulo 5. Bienvenidos al último vídeo del primer reto bíblico, Santiago 5. Empecemos del versículo 1 al 6. Veamos ahora: vosotros los ricos, llorad y gemid por las desgracias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas por las polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su herrumbre testificará contra vosotros y consumirá vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Mirad, contra vosotros clama el salario que con engaños habéis dejado de pagar a los obreros que han segado vuestras tierras, y los clamores de estos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí en la tierra habéis llevado una vida de placer, habéis sido disolutos, con lo cual habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os ponga resistencia. Recordemos, aquí habla a creyentes, pero deja una evidencia en cuanto al fruto que él puede ver y hace dudar de que algunos puedan serlo o no, al menos por las obras que muestran. En este caso, hablando a los ricos, hablándole de que no han sido generosos. Por ejemplo, cuando dice que la ropa se la han comido las polillas, o que al oro y la plata les salió óxido. Y dice Santiago que esas cosas eran testigo de su poca generosidad. Aquí Santiago habla de que guardar para acumular no sirve de nada, porque hay mucha gente que lo necesita. Veamos Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y hurtan. Justamente como habla en Santiago, la polilla y el óxido. Y en el versículo 4 vemos que no es solo eso. Ellos han dejado de pagar a sus obreros y esos clamores han llegado a los oídos del Señor. Como dice el Salmo 109, 31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre. Aquí Dios dice: yo oigo a los necesitados. También pasó esto en Sodoma y Gomorra, donde no solo la homosexualidad fue un pecado, que también lo es, pero también fue aquello de lo que Santiago está hablando. Veamos Ezequiel 16:49. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia, de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del necesitado. Así que eso también es un pecado, porque aquí vemos que tanto el placer como el dinero nos embriagan y nos vuelven insensibles contra el prójimo. Y si vemos bien los versículos, vemos como un pecado lleva a otro. Empezaron reteniendo el salario, un pecado, y acabaron viviendo una vida de placer desenfrenado. Y Santiago dice algo muy fuerte en el versículo 5. Dice que se han engordado con todo ello para el día de la matanza. ¿Y cuál es el día de la matanza? El juicio final, que por si no lo sabías, ocurrirá. Santiago está diciendo: sois como cerditos que comen y engordan y al final serán llevados al matadero. Veamos Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo verdadero? En otras palabras, cuando Dios me bendice con cosas de este mundo y yo no las administro con honestidad, con deseo de ayudar a los demás,
estoy siendo infiel en lo poco. Y Santiago acaba diciendo en el 6 que llegan a tal punto de insensibilidad que dan a muerte al justo, que aquí se refiere al necesitado. Y podemos ver justo eso con Jesús, que obviamente era el único justo, y vendido por 30 monedas de plata. Así que el dinero no hace bien en el centro del corazón humano. Tengamos cuidado de no idolatrar tanto el dinero, que al final sea el dinero el que nos tiene a nosotros. Y no solo con el dinero, con un montón de cosas. Que nada ni nadie le quite el señorío a Cristo. Versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Por tanto, hermanos, esperad con paciencia la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor tiene compasión y misericordia. Por tanto, hermanos, dice Santiago, ahora hablando a los oprimidos. Primero les habla de ejercitar la paciencia, que es una de las características del fruto del Espíritu. No dice ser pacientes porque Dios te va a prosperar y te va a ir muy bien después. Dice ser pacientes hasta la venida del Señor, dando por hecho y dándonos información de que aquí siempre habrá aflicción. De hecho, eso lo dijo Jesús, precisamente porque estamos en un mundo caído, injusto, insatisfactorio, y nosotros somos personas caídas, autocentradas en nosotros y rebeldes, y tenemos necesidad de ser afligidos para que Dios produzca el carácter que Él quiere ver en nosotros. Y hablando de la paciencia, veamos el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Nos habla de esperar con paciencia la aflicción, que está en control de Dios. También nos lo dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 3 y 4, que hablamos en el primer vídeo. Veamos una definición de paciencia. La paciencia es la capacidad para esperar por las promesas de Dios, bajo presiones, pero con tranquilidad y esperanza de que las promesas sean obtenidas en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y no a la mía. Y Santiago nos pone algunos ejemplos. En el caso del 10, dice, tomad como ejemplo a los profetas que hablaron del Señor, pero aún así Dios no les eximió de la aflicción, y de hecho tuvieron paciencia. Si el creyente quiere vivir piadosamente, habrá aflicción. Lo vemos en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo padecerán persecución. Habrá aflicción. No somos de este mundo y estamos en el bando enemigo, porque estamos bajo aquel que ejerce en este mundo, Satanás. No ejerce fuera de control, pero Dios le permite que ejerza una parte hasta que Él venga. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero también tenemos unos textos que nos animan ante esto, ante sufrir por Cristo. Es algo de lo que se habla bastante poco. Primera de Pedro 4:13. Al contrario, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele también os gocéis en triunfo. Incluso dice, dichosos si sois insultados por el nombre de Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. También nos habla de ello Mateo 5:11 y 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Concluyamos con esta parte con una frase. Frecuentemente el sufrimiento es el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito eterno. Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero no ha tenido ni uno solo sin sufrimiento, y nosotros no seremos la excepción, pero Él nos enseña a atravesar por el sufrimiento y tiene un propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pasamos al versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no seáis condenados. Aquí Santiago cambia un poco de tema y empieza con la conclusión de la carta, haciendo referencia a que seamos veraces. Veamos Mateo 5 del 33 al 37. Además, habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que juraste al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Santiago nos dice, el cristiano debe tener tal integridad de palabra que los juramentos sean completamente innecesarios, diciendo la verdad siempre, no solo cuando estás bajo juramento. Veamos el Salmo 116:11, que nos confirma la condición que tenemos como seres humanos. Todo hombre es mentiroso, habla de todo hombre y de toda mujer.
Dice que hay una inclinación en el ser humano que vive negando la realidad e incluso incumpliendo lo que conoce acerca de la verdad, ocultando la verdad de sus hechos, tergiversando la verdad y diluyendo la verdad, que eso pasa hasta en nuestras iglesias. Cuando yo a un no creyente le muestro que Dios es amor y que todo le va a ir bien, pero no le hablo de lo que tiene que ser salvado, que es realmente de su pecado, y de que ese pecado tiene una consecuencia, yo estoy diluyendo la verdad de la palabra. Pero como decimos, tú y yo no necesitamos una clase de cómo mentir. Nacemos con un máster en mentira dentro de nosotros, y eso empezó en Génesis 3. Así que Santiago nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Pasamos del versículo 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre con debilidades semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Aquí Santiago nos habla de la oración, y quiero aclarar algo. Dios ha diseñado la oración para que ella funcione poderosamente, pero aún más importante, debajo de la sombrilla de su providencia. Si lo que tú y yo estamos pidiendo contradice los propósitos de Dios, es obvio que eso no puede estar por encima de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración si no va a cambiar los planes de Dios? Pues recordemos que la voluntad de Dios es santa, perfecta y soberana, y que la nuestra es pecaminosa, limitada, humana y terrenal. Así que cuando Dios hace su voluntad, está buscando nuestro mayor bien, aunque no en la perspectiva que nosotros podemos ver muchas veces. También decir que estos textos se han malinterpretado muchas veces por movimientos que dicen proclámalo y recíbelo, donde se enseña que las palabras tienen poder y pueden crear realidades, y que encima depende del grado de fe que tú tengas, y eso no es bíblico. Veamos qué pone en la Biblia en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. La Biblia no debe dar lugar a interpretaciones personales. El texto tiene un significado y es el que le dio el Espíritu Santo en el original. Y en estos textos vemos cómo Santiago nos conecta la oración con diferentes circunstancias, como el sufrimiento, las enfermedades, el arrepentimiento. Empezando con el sufrimiento, Santiago nos recuerda que la oración es un instrumento que nos permite conectarnos con Dios y ser fortalecidos en Él. El sufrimiento en aquel momento podría ser pobreza, persecución, rechazo por su fe. Y qué bueno y qué correcto es que oremos como lo hacía Jesús. Si es posible, que pase de mí esta copa, que pase de mí este sufrimiento, esta situación, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Esa debe ser nuestra actitud al orar en todo momento, porque si Dios quiere dejarnos en medio del sufrimiento, Él tiene un propósito ahí. Lo hizo con Job, con Pablo y aún lo sigue haciendo hoy. También el versículo nos habla de cuando estamos alegres, de cantar alabanzas, que en muchos casos son oraciones cantadas a Dios. Y también habla de enfermedades donde los ancianos o pastores deberían de estar orando por esas personas, porque obviamente un pastor y un cristiano debe tener una vida de oración. Y en el versículo 14 y 15 nos habla del aceite, pero recordemos que estos versículos están enfatizando la oración, no la sanación. El aceite era un símbolo para expresar visualmente que una persona estaba apartada para algo concreto. En este caso del versículo, para interceder y orar por ella. Y vemos más casos en la Biblia que confirman esto, como Moisés cuando unge a su hermano Aarón para separarlo para el sacerdocio. Y el versículo acaba diciendo: la oración de fe sana al enfermo. Si solo tuviésemos eso en la Biblia, diríamos que todas las oraciones de fe sanan a todos los enfermos, pero la realidad es que no. Por ejemplo, cuando Pablo le pedía a Dios que le quitara su aguijón de la carne, que seguramente sería una enfermedad, y Dios no se la quitó. Y Santiago mismo nos recordaba en su anterior capítulo, en el versículo 15: todo pasará si Dios quiere, no depende de mi grado de fe ni del aceite. Y finalmente nos habla de Elías cuando dice que no lloviera y no llovió, y cuando dice que lloviera y llovió. ¿Por qué ocurría lo que decía Elías? El caso es que, aunque dice que tenía pasiones semejantes a las nuestras, Elías caminó con Dios, y él oró conforme a la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo lo movió a esa oración.
Aclaremos también lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te dejo con una frase que define bien esto. Cuando el Señor sea tu deleite, cuando no haya absolutamente nada en tu vida, en tu mente, en tu corazón que compita con Dios, entonces los deseos del corazón de Dios pasarán a ser tus deseos, y entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón, porque ahora tu corazón palpita por las cosas de Dios, y las cosas de la mente de Dios están en tu mente, y ahora tus oraciones son eficaces. De esa manera fue que oró Elías para que lloviera. No llovió por su grado de fe ni porque él tuviera poder en sus palabras. Veamos primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su voluntad, no la de mi carne. Y frecuentemente podemos estar orando en la carne y no en el espíritu. Una última cosa, hoy día vemos dos tipos de gracia. La barata, que te dice tú ya has sido perdonado y puedes seguir jugando con el pecado, y la gracia verdadera, porque la otra no lo es, porque si permaneces en pecado deberías de ver si realmente has nacido de nuevo. Así que la gracia verdadera te dice tú ya has sido liberado, puedes y debes huir del pecado. Obviamente pecarás y caerás, pero no deberías estar practicándolo, porque como comenté en el anterior vídeo, el amor de Dios es un amor incondicional, en cuanto a que nosotros no hacemos nada por conseguirlo, ni siquiera una oración que repito de otro me hace salvo, pero recordemos que ese amor sin condición sí tuvo una gran condición. La condición fue ni más ni menos que el perfecto cargando la ira del Padre y soportando sobre él todos los pecados de los imperfectos, pero los que hoy por gracia son sus hijos. Y acabamos con el versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha apartado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver de su mal camino al pecador, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Santiago dice, si alguien se está alejando de la verdad, se está dejando seducir por las ofertas de este mundo. Y hay dos posibilidades ante eso. Una, ignorar al hermano y decir, ya Dios lo traerá, ya volverá él. O dos, aplicamos gracia y quitamos temor al hombre y hablamos con el hermano, que se ha alejado y ahora está practicando el pecado. Le aconsejamos, le advertimos, le recordamos verdades, le confrontamos. En amor, claramente. Porque amor es esto, no la primera opción. No decir, Dios te acepta tal y como eres y ya está. Hay mucho más. Dios no te va a dejar tal cual eres si realmente has nacido de nuevo. Y en el 20, donde dice que el que lo haga volver cubrirá multitud de pecados. No dice que encubramos su pecado ni que lo minimicemos, sino que si se arrepiente, la gracia de Dios, que también me ha perdonado a mí, lo perdonará a él. Pero aquí en Santiago vemos como es Dios el que perdona, pero utiliza instrumentos humanos. Lo mismo dice Mateo 18 del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve a buscarlo y habla solas con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, insiste llevando contigo una o dos personas más para que sean testigos de todo lo que se dice. Si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y recaudador de impuestos. Es decir, si al final no escucha, tenlo por un no creyente. El cuidado de la iglesia es responsabilidad de todos. Y bueno, hemos llegado al final de este reto bíblico. Si te ha servido y te gustaría que siguiésemos, déjame abajo en los comentarios el libro que te gustaría que estudiásemos. Y por último, dale like y comparte para retar a más personas a seguir leyendo la Biblia. Nos vemos en próximos vídeos. Libro de Santiago.